Estimado profesor Rafael Suárez Ñáñez, de la Cátedra de Derecho Penal Internacional, en el Doctorado de Ciencias Penales y Criminalísticas, llevado por la Universidad Católica Santa Rosa en convenio con la Universidad Margarita, recibo un cordial saludo. Igualmente, estimados compañeros doctorandos, recibo un fraternal saludo. Quien depone en este acto es Juan David Ortiz, a quien le corresponde abordar la segunda parte del tema del crimen de genocidio, posterior a la intervención de mi compañera Marielis Marcán. Lo que respecta a esta segunda parte del tema, se va a estudiar el análisis se va a hacer un análisis del crimen de genocidio, se va a hacer una referencia al Tribunal Penal Internacional para Ruanda y se va a estudiar la situación legislativa en Venezuela del crimen de genocidio. Para iniciar, voy a utilizar el esquema del delito singular patentado por el profesor Grisante Aveledo en su tratado de Lecciones de Derecho Penal parte especial para hacer un análisis del delito desglosado en los elementos de acción, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad y punibilidad. Desordenando un poco el orden establecido en el esquema mencionado, voy a empezar por la tipicidad, considerando que es la piedra angular de todos los elementos del delito, pues todos los elementos del delito deben estar tipificados. En este caso, haciendo una revisión documental sobre el derecho internacional humanitario, se observó que el crimen de genocidio está tipificado en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, en el artículo 6 del Estatuto de Roma, en el artículo 4 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia y en el artículo 2 del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Seguidamente se observa la acción como siguiente elemento a desglosar, y podemos verificar que de manera homogénea, de manera simétrica, cada uno de estos citados artículos enuncia o establece como enunciado fáctico un verbo determinador. Y ese verbo es la destrucción o destruir, o la acción de destruir total o parcialmente los grupos nacionales, algún grupo étnico, algún grupo racial o algún grupo religioso. Entonces aquí tenemos de alguna manera la acción de destruir estos diferentes grupos, lo que pudieran llamarse acciones o una acción genocida. Para lograr esta acción genocida, igualmente se ha tipificado 5 medios alternativos con técnica no excluyente para lograr este resultado o lograr la consumación de esta acción. Entonces, tenemos que en primer lugar establece la matanza de los miembros del grupo, en segundo lugar establece las lesiones a la integridad física o mental de los miembros del grupo, en tercer lugar establece el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que vayan a acarrear la destrucción total o parcial de esos mismos grupos. Igualmente está las medidas destinadas a impedir el nacimiento en el seno del grupo y finalmente el traslado por la fuerza de los niños de un grupo a otro. Estos son los medios alternativos no excluyentes por los cuales se puede lograr o se puede establecer la acción típica, que es la destrucción total o parcial de los grupos étnicos, nacionales, raciales y religiosos. Seguidamente debemos abordar lo que es la antijuricidad, pero para abordar la antijuricidad debemos establecer cuál es el bien jurídico protegido. Si la acción es destruir los grupos, podemos decir que el bien jurídico protegido es la sobrevivencia de los mismos grupos, por razón nacional, por razón étnica, por razón religiosa y por razón racial. Entonces, pudiéramos interpretar o pudiera inferirse también de la lectura de esta acción destructiva que el resultado consiste en la inexistencia de las condiciones de supervivencia del grupo. Entonces, una vez que mediante alguno de estos medios alternativos se hayan suprimido o hayan destruido las condiciones de existencia de este grupo, pues evidentemente estamos en presencia de un genocidio, el crimen de genocidio. Posteriormente debemos evaluar lo que es la imputabilidad, y la imputabilidad, lo que respecta al Estatuto de Roma, en el artículo 26 establece no solamente para el crimen de genocidio, sino de manera genérica para todos los crímenes previstos en el Estatuto de Roma, que la mayoría de edad
es suficiente o es a partir de la mayoría de edad que se constituye como sujeto activo del delito de crimen de genocidio o cualquiera de los otros tipificados en el Estatuto de Roma. Igualmente, en el artículo 27 se establece la improcedencia de oponer cargos oficiales para obstaculizar la persecución de este delito. Pues evidentemente esto es un llamado a que las personas que ostenten cargos públicos, bien sean inclusive el de jefe de Estado, jefe de gobierno, miembros del órgano parlamentario o igualmente cualquier funcionario que esté revestido de inmunidad normativa pueda ser perseguido por el crimen de genocidio. Pues evidentemente sí se pueden perseguir aun y cuando ostenten esta responsabilidad de Estado. En el caso del artículo 4 de la Convención para la Prevención de la Sanción del Delito de Genocidio, podemos verificar cómo se extiende el sujeto activo del delito, y ya no es nada más los gobernantes o los funcionarios, sino que se extiende a los particulares. Esta es una extensión, como bien lo he redundado, valga la redundancia, de la responsabilidad penal internacional por este delito. Seguidamente, evaluando la culpabilidad, pues el crimen de genocidio corresponde o se comete teniendo pleno conocimiento de las acciones genocidas que se están realizando e inclusive con el deseo de que se materialicen el resultado antijurídico que corresponde a la destrucción a la inexistencia de las condiciones de sobrevivencia de estos grupos. Entonces, evidentemente estamos hablando de un delito doloso de intención, y que mi compañera Marielis ya abordó como uno de sus objetivos, lo que correspondió al tema del elemento de la intención en el delito de genocidio. Igualmente está la punibilidad como último elemento desglosado en el esquema del delito singular del doctor Grisanti. Está la punibilidad, en este caso, bueno, el doctor Grisanti estableció el esquema y debo aclararlo, ¿no? Ya yo estoy utilizando su esquema para revisar el crimen de genocidio. Igualmente, el artículo 77 del Estatuto de Roma establece 4 modalidades de pena. Están 2 penas corporales que corresponden a la reclusión hasta un máximo de 30 años. Está igualmente otra pena corporal que es la reclusión a perpetuidad. Y finalmente está también tipificado las temas pecuniarias, que en todo caso es la multa, y el decomiso de los bienes, productos que sean procedentes directos o indirectos de la comisión del crimen por el cual se le haya perseguido. Esto, vuelvo y repito, en esta parte de la punibilidad, pues están tipificados en el Estatuto de Roma de manera genérica para todos los delitos previstos en él. Ahora bien, lo que corresponde al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, hay una sentencia que digamos que es la más famosa, la más importante del Tribunal de Ruanda, que es la sentencia del 2 de septiembre de 1994 en el caso seguido contra Jean-Paul Akayesu, alcalde de la ciudad de Tao. Este alcalde fue enjuiciado y castigado, condenado por el delito de genocidio. Entre ellos voy a devolverme a los medios alternativos, a los medios de comisión. Entre ellos estaba la matanza de miembros del grupo y también estaba la lesión grave a la integridad física o mental de los mismos miembros del grupo. Y es aquí donde está lo novedoso de la sentencia, y es que estas lesiones graves a la integridad física y mental de las personas, el Tribunal de Ruanda estableció que fueron alcanzados mediante la violencia sexual sistemática que se hacía a diferentes o de una manera organizada a todas las mujeres miembros de la sociedad, o mejor dicho, de ese grupo víctima, y fue utilizada como un medio para amedrentarlas mentalmente, al punto de que el trauma que les quedó, el trauma psicológico que le quedó a las víctimas de estas violencias sexuales sistemáticas, les impide mantener relaciones sexuales a posteriori, y con ello evidentemente impide la reproducción del grupo social. Debemos reconocer la importancia en este caso que fue el grupo étnico perseguido. En este caso perdió a un aproximado
del 80% de su comunidad. Entonces, evidentemente, los sobrevivientes ya con esta situación o sus partes, o en parte las mujeres con este trauma psicológico, les ha podido impedir que de alguna manera los sobrevivientes puedan reproducirse y continuar manteniendo las condiciones de existencia, ya sea a un largo plazo de su agrupación. Entonces, además de esto, no fue solamente el daño psicológico, sino también el daño físico, porque estas mujeres eran obligadas a mantener relaciones sexuales con hombres que estaban infectados con VIH, y esto lo hacían de una manera evidentemente intencional, a sabiendas de que el hombre con quien lo estaban obligando a mantener relaciones era positivo en el VIH, y evidentemente deseando que estas mujeres fallecieran a causa de la enfermedad y evidentemente no pudieran reproducirse. Además de esto, bueno, ya he tocado el tema, lo que es la referencia de la violencia sexual en el Tribunal Penal Internacional, y debe destacarse también que la violencia sexual desde allí fue que revistió de alguna manera la imprescriptibilidad de su acción en estos casos que se han utilizado como mecanismo genocida. Igualmente, el genocidio en la legislación venezolana, debe destacarse que Venezuela aún, o pese a que nuestra legislación sufre de la inflación legislativa, valga la redundancia, sobre todo en nuestra materia penal, donde hemos visto tantas leyes especiales que tipifican delitos, que establecen procedimientos, que inclusive crean tribunales, y evidentemente no están, que han dejado rezagado a nuestro Código Penal. Evidentemente no estamos siguiendo de alguna manera la codificación que bien corresponde. Pese a todo ello, a esta inflación, nosotros mantenemos todavía una deuda con el derecho humanitario, pues no hemos tipificado el delito de genocidio y nos hemos quedado atrás al respecto. En Venezuela no está tipificado. Sin embargo, sí podemos comentar que aunque no esté tipificado de manera clara el genocidio, sí está tipificado los delitos que pudieran acarrear la matanza de miembros del grupo. Evidentemente está el homicidio intencional, está la desaparición forzosa, en el caso de que evidentemente no se encuentren a estas personas y se sepa que hayan sido sustraídas de sus grupos a manos de estas personas que hayan sido sujeto activo en el delito. También tenemos la violencia sexual, la esterilización forzada, que es de alguna manera uno de los impedimentos para que estas mujeres puedan, de ciertos grupos, puedan reproducirse y mantener la sobrevivencia de sus agrupaciones. Igualmente están las lesiones personales, está la violencia psicológica en el caso igualmente de violencia contra la mujer, está la trata de personas en el caso de la sustracción de niños de manera forzada de un grupo a otro. Y bueno, de alguna manera lo que se quiere decir con esto es que, si bien es cierto que no está tipificado el delito de genocidio propiamente, sí están tipificadas estas acciones alternativas de manera autónoma, con la cual se pudiera consumar algún genocidio, pues evidentemente están tipificadas y son perseguibles. Claro, evidentemente no con la misma entidad penal, con la misma pena corporal que ameritaría, pues estamos hablando de delitos que son menos graves, por ejemplo el caso que le comentaba de violencia psicológica, de lesiones personales. Bien, y bueno, finalmente sí quisiera hacer una reflexión al respecto en este punto de el genocidio en Venezuela, y es que Venezuela, de conformidad con su artículo 23 constitucional, mantiene una recepción y una aplicación directa de los convenios en materia de derechos humanos. Evidentemente, si el genocidio es materia de derechos humanos, porque evidentemente los protege, y si en Venezuela los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido ratificados son de aplicación directa, pues estos convenios también son de aplicación directa. Es lo que en todo caso me indica esta regla o este silogismo lógico. Entonces, pudiera estudiarse evidentemente que a la hora de la aplicación real, de la aplicación material y concreta de estos convenios internacionales que tipifican delitos que en Venezuela no,
pudieran encontrarse algunos obstáculos, como es el caso de la pena. Pues evidentemente las penas, en el caso de la perpetuidad, aquí en Venezuela no existe la reclusión a perpetuidad, tampoco existe el término reclusión, que allí ya habría que hacer alguna especie de conversión a la prisión. Igualmente debe rescatarse que, aunque sean delitos que hayan sido tipificados por algún bloque de Estado, por la ONU en este caso, sí, con el hecho de ser ratificados también han sido estudiados, han sido evaluados por nuestra nación. Evidentemente nosotros tenemos una reserva legal lo que respecta al derecho penal, pero con el acto de ratificación esta reserva penal queda satisfecha, esta reserva legal queda satisfecha. ¿Y por qué? Porque para poder ratificar un convenio internacional es necesario a través que este convenio sea sometido a una primera, a una segunda discusión y a una segunda discusión para que pueda ser sancionada en el seno legislativo. Pues sí, evidentemente debe atravesar el mismo procedimiento que atraviesa cualquier otra ley, como si ese contenido lo estuviesen sancionando en un cuerpo normativo propio. Entonces, la ley aprobatoria, eso es una ley que ha sido discutida en una primera oportunidad y ha sido sometida a una segunda discusión como cualquier otra ley para que pueda tener vigencia en Venezuela. Entonces, vuelvo, si en Venezuela los convenios internacionales son de aplicación directa en la República y una vez que sean ratificados e inclusive tienen rango constitucional de conformidad con el artículo 23 constitucional, y de conformidad con el artículo 7 constitucional, que nos consagra de manera implícita en un Estado constitucional, cosa que no está dicho de manera clara en la Constitución, pero el hecho de que todos los tribunales de la República puedan aplicar la norma constitucional de conformidad con el artículo 7 constitucional, eso nos convierte en un Estado constitucional. Entonces, si nosotros somos un Estado constitucional y tenemos un convenio internacional que ya por ser ratificado mediante una primera y segunda discusión en nuestro seno parlamentario es de aplicación inmediata y directa, ¿por qué no aplicarlo también en los tribunales en la República? ¿Por qué no verificar toda la teoría especial del delito de genocidio, ¿verdad? En todos sus elementos, como cualquier otro delito que haya sido sancionado en nuestra patria. Es hora, me parece, que es de empezar a saldar deudas con el derecho internacional. Igualmente hay mecanismos que pueden ser utilizados como que estoy planteando. No considero que sea descabellado, tampoco considero que sea el más apropiado. Evidentemente lo apropiado sería solventar esta deuda mediante una ley propia, pero ante la inercia al respecto, o ante esta deuda e inclusive ante los costes económicos que conllevan a la sanción de una ley, ¿por qué no economizar y utilizar de una vez y de manera directa, como lo establece nuestra Constitución, estos convenios internacionales que hemos ratificado? Entonces, para finalizar, bueno, igualmente considero que en la próxima reforma del Código Penal, además de incorporar y recuperar nuestra codificación, nuestra debida codificación del derecho penal con un solo catálogo, debemos incorporar el genocidio, y además de eso, para prever situaciones similares a la del genocidio que tenemos muchos años en deuda de su tipificación, debemos establecer cánones que nos lleven a la conversión de estas penas, que son los obstáculos a la hora de aplicar a estos tratados internacionales de manera directa. Pues evidentemente debe haber un canon de conversión de la pena de cadena perpetua o de reclusión a perpetuidad a alguna de las entidades penales o de los tipos de pena que sí son aplicables en Venezuela. Igualmente, una manera también de establecer cuáles son los cánones máximo, mínimo o el término medio de estas penas que van hasta los 30 años. Entonces, yo creo que debemos, en todo caso, nuestra legislación penal venezolana, ir con miras a eso, a saldar deudas, a incluir en nuestro catálogo penal todos estos tipos que están dispersos en otras leyes especiales, inclusive en los convenios internacionales, tratados en materia internacional que protegen los derechos humanos y que han sido ratificados, y establecer estos cánones a futuro que
que no se esté reformando a cada rato el COP para incorporarle estos delitos, o que no se estén, de alguna manera volvamos a inflar o a cometer inflación legislativa penal, legislando con leyes especiales otros delitos, sino que sean aplicados de manera directa, y esto evidentemente con la debida conversión de estas penas que Venezuela no mantiene vigente, o no mantiene positiva en nuestro derecho interno. Ha sido todo, y bueno, muchas gracias por su atención.